Bueno, buenas noches para todos. Hoy es el segundo tema de este estudio que estamos realizando en el Collavim sobre el libro de Jonás, que pues lo hemos denominado, lo hemos llamado, que no te coma la ballena. Entonces, pues bueno, vamos a recordar lo que vimos como en una primera parte, que fue hace 8 días, que básicamente es el primer capítulo de Jonás, en donde pues vemos el llamamiento de Jonás y como un resistimiento de Jonás hacia este llamado que le hizo Dios a él como profeta, como siervo. Entonces, ahí en esa primera parte, la oración aplicada a nuestra vida, digamos de lo que vimos hace 8 días, debe ser que podamos ser obedientes y dispuestos ante la voluntad de Dios y que pongamos de nuestra parte para evitar huir de esa responsabilidad, que tengamos la humildad como base de nuestro día a día también y que podamos reconocer a cada momento como esa dependencia que tenemos de Dios, ¿cierto? Teniendo en cuenta que todas las cosas pueden llegar en un momento a salirse de nuestras manos, de nuestro control, y ahí qué vamos a hacer, ¿sí? Como por ejemplo lo tuvo que enfrentar Jonás, pues una tormenta en donde ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú? Nada, solo depender de Dios, y en actitud de humildad debemos reconocer y aceptar la voluntad de Él. Entonces el libro de Jonás pues tiene dos principales temas, que son el primero, que es negarse a cumplir la voluntad de Dios, pues que esto a menudo puede conducirnos problemas, o bueno, siempre el negarse a cumplir esa voluntad de Dios. Y el segundo tema es que Dios ama a todas las personas, no importa qué tan indigna se sienta la persona de esto, ¿sí? Esos son los dos principales. Primero, que si nos negamos a cumplir la voluntad de Dios, esto nos va a traer problemas. Segundo, Dios ama a todos, ¿sí? No importa que no siento que soy digno de su amor, no, lo eres, ¿sí? Entonces, hoy vamos a entrar a esta segunda parte del libro de Jonás, básicamente es el capítulo 2 de Jonás, pero para comenzar hay dos versículos que nos mencionan cómo Dios rescata a Jonás de las profundidades del mar, ¿sí? Que lo habla en el capítulo 1, perdón, 1:17, que yo aquí se los traje, dice: entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Y el 2:10 dice: entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Se ha tratado como de descartar esto como una simple fábula, un cuento de ficción, como algo fantasioso, pero si en la Biblia está escrito es porque así fue, ¿cierto? Y cosas que pues sobrepasan nuestra mente, que suceden, y uno no puede tratar de justificar este milagro con explicaciones como si pudiésemos elegir cuál milagro de la Biblia voy a creer, ¿cierto? Si fuese así, pues estaríamos dudando de lo verdadera que es la palabra de Dios. Entonces, digamos que esto se desmiente dentro de la misma Biblia, de que esto haya sido un sueño, una fábula, un cuento, porque Jesús mismo utilizó la experiencia de Jonás para hablar sobre su muerte y su resurrección. Esto lo vemos en Mateo 12, del 39 al 40, donde dice: Jesús le respondió: solo una generación maligna y adúltera exigirá una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Entonces aquí hay una enseñanza extra, y es que Dios puede usar también nuestra experiencia, nuestra vida, como evidencia para que otras personas también crean en Dios, para que vean los milagros, para que decidan abrir su corazón, y de ahí pues a qué tan dispuestos estamos en reflejar experiencias que valgan la pena, ¿sí? Que Dios utilice a través nuestro para impactar.
Entonces, con esto en mente, vamos ahora sí a comenzar a leer el capítulo 2 de Jonás. Aquí se los traje en las diapositivas. Entonces, Jonás 2:1 dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, aquí un paréntesis, porque esta fue una oración que hizo Jonás por agradecimiento. No es como una petición de ser liberado, sino que estaba muy agradecido de no haberse ahogado, ¿sí? Estaba muy feliz de no haber muerto, sino que Dios lo sacó de esa tormenta en el mar de una forma milagrosa, ¿sí? Es poco común, claramente, no todos los días te come un pez, pero cuando Dios tiene un propósito con tu vida, por más que huyas, Él te rescata de formas comunes o poco comunes, ¿sí? Y es Dios, pues, que es el Todopoderoso y ahí vemos ese gran poder. Lo lindo de esta oración es que nosotros la podemos tomar como ese ejemplo y la podemos hacer en cualquier lugar, o sea, hasta dentro de un gran pez, ¿sí? Y Dios nos oye. Si la hizo Jonás, ¿cómo no nosotros desde donde la necesitemos, ¿sí? Seguimos. Dice en el 2, versículo 2, y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió, desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Entonces, aquí, paréntesis, no es que Jonás haya como estado en la tierra de los muertos, en otras versiones dice desde el seno del Seol, que se refiere como a una situación catastrófica muy cerca de la muerte. Y al reconocer como esa expresión que me arrojaste a lo profundo y tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron, pues reconoce que todo era como ese parte del plan de Dios, que así Dios lo permite por alguna razón. Y en el momento parecería que Dios pues es cruel en permitir que una persona en el mar quede así en medio de las olas, como lo es pues el mar abierto de tenebroso, ¿cierto? Pero es que pues no sabemos el propósito de Dios y fíjense que en el llamado inicial de Jonás no estaba que fuese tragado por un pez. No era una situación como ya escrita, sino que en su libre albedrío, en su elección, Jonás escogió huir del llamado, huir de la presencia de Dios. Y cuando tu elección es esa, pues Dios en su infinito amor conoce cómo tiene que llamarte la atención y evitar que te pierdas, ¿sí? Y en el caso de Jonás, que quizás pues era terco, era necio, pues así era la única forma de mostrarle el propósito que Dios tenía en la vida con él. Y en el versículo 4 expresa como, bueno, me has expulsado de tu presencia como diciendo que por un momento o temporalmente estuve expulsado, pero ya entendí que vuelvo a ti, ¿sí? Entonces vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Entonces aquí nos narra cómo fue lo que sucedió, qué pasó por su mente, ¿cierto? Hasta pues el más ateo que no cree en Dios en momentos así, no sé si ustedes han escuchado que en ese momento empiezan a orar y en su creencia empiezan a pedir auxilio. Justo en estos días yo veía una historia de unos buzos que quedaron a la deriva en la isla de Malpelo, que es una isla en Colombia.
en el Océano Pacífico. Y hubo un grupo que estaba buceando, eran 6 personas, si no estoy mal, 6 o 7. Y resulta que ahí, pues las corrientes que van por debajo son muy fuertes y se fueron alejando. Y el caso es que quedaron naufragando en mar abierto. 2 sobrevivientes dicen que uno le pregunta a otro cuando ya estaban agotados de nadar contra esa corriente fuerte, de ver que más se alejaban, verse perdidos y a la deriva. Y ahí le dice, ¿usted cree en Dios? Y el otro le responde, no, pero en ese momento no sabe qué más puede salvarlos y no quedaba de otra más que orar. Entonces es triste que tengamos que a veces llegar hasta esos momentos en los que agotamos todo, 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 para creer pues que lo único que nos puede salvar es Papá Dios. ¿m? Y el único que te puede arrebatar de las garras de la muerte es Dios. Así como pues sucedió con estos sobrevivientes que les cuento, de los buzos, aquí también con Jonás en el versículo 7, cuando dice que cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. O sea, no esperemos hasta que la vida se nos escape, ¿sí? Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Es, digamos, lo que en condiciones humanas solemos hacer en ese momento. Luego en el versículo 8 se refiere al compromiso que va adquiriendo Jonás con Dios. Va reconociendo que contrario a los que a los que rinden culto a falsos dioses, le dan la espalda a Dios, él, o sea, Jonás decide cumplir a papá Dios, ¿sí? Quedó en una posición pues parecida a lo que se relata en el primer capítulo, en una parte en que los marineros que iban con Jonás, al ver esa tormenta tan horrible, deciden tirarlo al mar, tirar a Jonás, y al ver el asombro de que, uy, se detuvo la tormenta, ofrecieron sacrificio y prometieron servir a Dios, así lo menciona en el capítulo 1 de Jonás. Entonces recordemos que estos marineros no creían en Dios. Y Jonás ahí también en su oración dice que ofrecerá sacrificio y alabanza cumpliendo sus promesas, ¿sí? Refiriéndose a cumplir con su llamado de ir a Nínive y predicar, ¿sí? A la ciudad de Nínive. Entonces, pues si ven que la oración de Jonás en medio de pues la huida de la presencia de Dios, ni en lo más profundo del mar se puede esconder uno de la presencia de Dios. Es lo más tonto que podemos hacer. Seguir con nuestra vida sabiendo lo que hay que hacer, pero cuando nuestra carne quiere mandar y nos engaña creyendo que podemos huir de Dios, pues eso es absurdo, ¿sí? Qué bueno que nuestra oración también sea siempre reconociendo como esa soberanía de Dios sobre todas las cosas, así como lo hizo Jonás, lo reconoció a él, y dentro del vientre de un gran pez, o sea, que no tengamos que llegar hasta ese extremo de ser tan tercos, y pues por eso en esta sección de temas del Collabim lo hemos llamado que no te coma la ballena, porque pues bueno, aunque no se sabe si fue una ballena o qué pescado grande se comió a Jonás, pero se asume y es lo que, digamos, viene a nuestra mente cuando hablamos de Jonás, ¿cierto? Pero pues que a cada uno de nosotros nos quede en la mente que no debemos llegar hasta ese extremo, no seamos tercos, no seamos duros de mente y de corazón para entender y reconocer lo soberano que es Dios. Es importante pues también confesar como esas faltas de gratitud que hemos tenido con Papá Dios, reconocerlo, pero, o sea, reconocer la grandeza de Dios, pero también reconocer las faltas propias, basados en esa oración de agradecimiento que hizo Jonás, sobre todo en el 2.9, me voy a devolver una diapositiva. Ay, perdón, no me deja devolverme. Bueno, allí en el versículo 2.9 dice, porque es, perdón, aquí, espérenme, me devuelvo, aquí, en el 2.9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, no mentiras, perdón, estoy loca, esto es segunda de Pedro. En el 2.9, acá lo tengo, dice, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces,
pues nuestra salvación no viene de cuánto dinero tenemos, de qué tan lindos somos, de qué tan poderosos somos, de qué tan importantes, qué tan inteligentes. La salvación no viene de ti mismo, de nosotros mismos. No viene del trabajo, de la familia, ni de la salud. Todo eso es reflejo de la misericordia de Dios. Todo eso es reflejo de la misma soberanía de Dios. Y pues cómo Él quiera manifestar qué tiene contigo y que te pone pues en cierta condición económica, social, ¿sí? Te pone en cierto ambiente, te pone en ciertas pruebas. Cuando entendemos esto, nos fortalecemos para, en vez de renegar por lo que estamos viviendo, somos capaces de decir esa frase, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor, ¿sí? Entonces, comprometámonos con Dios de corazón y lo más importante es cumplirle y dejar de huir de esa responsabilidad. Hay algo muy lindo y es que es la misión de Jonás. Era una misión que representaba el amor tan grande de Dios que se extiende a todo el mundo. Recuerden que este es como uno de los principales temas que tiene el libro de Jonás que les mencionaba al principio. Y aquí se refleja ese amor de Dios por la ciudad de Nínive, ¿sí? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, y así lo dice segunda de Pedro 3:9. Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y pues el amor de Dios por todos es lo más importante más que las cosas materiales, ¿cierto? Puede que lo sepamos, pero muchas veces no, como que no lo vivimos como es, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante en Jonás 4. Aquí les voy a dejar un pedacito de lo que viene más adelante. Jonás 4, del 10 al 11, dice, entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Entonces, la salvación es para todos. El amor de Dios no es exclusivo pues para un pueblo, que claro, el pueblo de Israel son los escogidos, pero no son los únicos. Por eso, pues los gentiles que venimos a ser parte de todos nosotros, pues también nos es extendido ese amor de Dios. ¿Ok? Entonces, pues bueno, este era el tema del día de hoy. Jonás 2 es una oración muy linda de agradecimiento, que quizás estemos pasando por momentos así como Jonás en ese momento que vio casi el fin, eh, pero que de pronto en nuestra gran aflicción, así como lo dice allí el versículo 2, en mi gran aflicción, sí, clamé al Señor y Él me respondió. O sea, Papá Dios nos escucha, no tenemos que estar en el estómago de un gran pez, pero allí donde tú estás puedes clamarle a Él. Quizás no estemos en una gran aflicción, estemos súper bien, nos sintamos bien, que estamos progresando, ¿cierto? Y aún más ahí debemos dar el agradecimiento, ¿sí? Y aún más ahí debemos reconocer esa gran misericordia de Papá Dios. Entonces, los invito a que allí donde cada uno de ustedes se encuentra, cerremos nuestros ojos, dispongamos este tiempo para decirle al Señor, gracias Padre por este día, gracias por este tiempo de enseñanza, papá, porque tú nos has enseñado a través de Jonás varios aspectos importantes, Señor. Papito lindo, que nuestra vida incluso pueda llegar a ser ejemplar, así como Jonás en medio de su temor, en medio de su necedad, quiso huir de su responsabilidad, pero su vida incluso tú la utilizaste para enseñar o mencionar acerca de tu muerte y tu resurrección. Que nuestra vida llegue a ser tan ejemplar, papá, así como Jonás, para que tú
nos uses como instrumentos ante otras personas y podamos impactar incluso con nuestra vida. Papá hermoso, te queremos pedir, Señor, eh, que quites esa necedad de nuestro corazón, que si quizás estamos huyendo de nuestras responsabilidades, de ese llamado, escondiéndonos quizás por miedo, por temor, por varias razones que pueden haber, Señor, que seas tú dándonos la fortaleza y la valentía, Señor. No permitas que lleguemos al punto de tener que ahogarnos o vernos al punto de la muerte para poder reconocer tu grandeza, reconocer tu amor, tu misericordia y tu poder. Gracias, Señor, por esta palabra, porque a pesar de que se ha utilizado mucho en historias infantiles, Padre, esta historia, hay muchísimo por aprender de ella, hay muchísimo por reflexionar, que a veces nos sentimos que no somos dignos de recibir tus regalos, tu perdón, tu presencia, tu paternidad, pero papito hermoso, tú ahí estás ofreciéndolo tal como lo hiciste con Jonás, Padre, y qué bueno es nosotros también disfrutar de ese amor porque tu amor se extiende hacia todo el mundo, no quieres que nadie se pierda, como hoy tú nos dices en tu palabra en segunda de Pedro. Y Señor lindo, que nuestra vida sea utilizada, pero también, papá, que nos podamos apropiar de ese amor tan grande que tú tienes, que no permites que nadie se pierda. Gracias, Señor, por este tiempo. En tus manos dejamos esta reunión, esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.